El divorcio, ¿qué tiene que ver con que Jesús bendice a los niños? Pues tiene que ver mucho, porque al final de cuentas, el divorcio, quienes más sufren, quienes más les duele, quienes la llevan toda su vida son los niños. Entonces, es importante, como hemos visto, entender el orden de los acontecimientos. Estamos en el año de la persecución. Jesús ya empezó a anunciar su muerte, su resurrección, ya empezó a anunciarles aflicciones como nos compartía Alan, y luego, después de que da las ocasiones de caer, hay una pausa, pues hay un lapso bastante largo, que es todo Mateo 18, Juan del 7 al 10, luego Lucas narra muchísimas parábolas, muchísimos acontecimientos de Cristo. Del capítulo 12 al 18 cuenta 10 parábolas, pasa aproximadamente entre 4 y 6 meses cuando no hay ninguna coincidencia. Lo que narra Mateo, lo que narra Marcos, lo que narra Lucas, lo que narra Juan, son episodios diferentes. Entonces, como estamos tratando de examinar lo que enseñó Jesús, y lo que está, pues, pues revelado en dos o más evangelios, entonces, pues, nos vamos hasta donde está acá. em, Permítame tantitito, hasta donde está aquí, que llegan y le preguntan sobre el divorcio. Lo interesante es que inmediatamente después de este episodio viene el que vamos a ver hoy. Entonces es importante hacer un resumen breve de la enseñanza anterior. Jesús enseña sobre el divorcio y establece que solo hay una causa válida para el divorcio, la cual es la infidelidad, el adulterio de una de las dos partes, y con base al contexto de las enseñanzas de Jesús, que no haya un verdadero arrepentimiento en el adúltero y persista en su pecado. Yo he sido, a través de esos 40 años, testigo de muchas restauraciones de familias donde él o ella han cometido infidelidad, y la conclusión a la que pues puedo llegar es que es mejor no cometerlo nunca, porque las secuelas que eso deja son para toda la vida. Sin embargo, nadie está exento ni de caer en adulterio, ni tampoco de ser víctima de ser engañado. Nadie, nadie. Si tú de pronto dices, no, 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 yo nunca voy a ser infiel, o es mi esposa, mi esposo es incapaz de serme infiel, ten cuidado, porque los que estamos casados, si hemos permanecido fieles, es debido a la misericordia de Dios nada más. El día que pensemos que es por alguna virtud o esfuerzo de nuestra parte, ese día hemos sido atrapados por el orgullo y hemos empezado a caer. Y si persistimos en la soberbia de pensar que por causa de nuestra espiritualidad o de nuestra sabiduría o de nuestro esfuerzo propio nos hemos mantenido fieles, entonces ese gravísimo pecado que se llama orgullo nos irá arrastrando a los 5 pecados siguientes que se cometen para cometer adulterio físico carnal. La verdad es que uno se da cuenta de qué tan soberbio es cuando escucha de algún líder que cayó, de algún hermano que le fue infiel a su esposa, de alguna esposa. La forma en cómo nos referimos, en cómo criticamos, en cómo atacamos o somos crueles, hablando mal de quienes caen, eso muestra el grado de nuestra soberbia, hasta dónde hemos llegado. Más bien, cuando alguien cae, deberíamos llorar, deberíamos lamentarnos, tanto de tristeza por la caída del otro, pero también de gratitud, porque es por la misericordia de Dios
Si tú te has mantenido fiel, si yo me he mantenido fiel, es solo y exclusivamente por la bendita misericordia de Dios. No hay más. El adulterio es la única causa de... acá. Es la única causa válida para el divorcio, porque es un pecado gravísimo, debido a que para consumarlo, para que tú te vayas a la cama con otra mujer que no es tu esposa, hay que cometer y persistir en 6 pecados previos. El primero de ellos es el orgullo. El orgullo te va a llevar a la lujuria te va a llevar a la lascivia te va a llevar a la mentira te va a llevar al engaño. Hay una diferencia entre mentira y engaño. Mentira es cuando tú niegas algo que es evidente que es cierto, pero engaño es cuando tú haces algo para aparentar otra cosa diferente que la que realmente quieres hacer. Engaño es cuando le haces creer a otros que estás bien, cuando en realidad estás mal. Y el 6º pecado previo es la traición, y es una traición contra Dios primeramente, y luego ya se consuma como una traición contra la esposa o contra el esposo. Por eso es mejor nunca cometer adulterio, y eso no depende ni de nuestra sabiduría, ni de nuestra espiritualidad, ni de nuestro esfuerzo, ni de nuestra valentía, sino solo de la misericordia de Dios. Por eso debemos mantenernos unidos a Dios cada día, dependiendo de Él para todo y velando en oración. Esto es, pasar un tiempo diario a solas con Dios, invirtiendo tiempo en la oración y la palabra de Dios, pues Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Lo podemos traducir también así, velen y oren para que no caigan en adulterio. Velar tiene que ver con la palabra de Dios, orar tiene que ver con la oración. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es la única salida que hay, la única. Acuérdense, el hombre más santo del mundo fue derrotado por una mujer, el hombre más valiente del mundo fue derrotado por el sexo, el hombre más sabio del mundo fue derrotado por el sexo, y el hombre más fuerte del mundo fue derrotado por el sexo. Sansón claudicó ante el sexo, Salomón claudicó ante el sexo, el rey David claudicó ante el sexo. No somos ni mejores que David, ni mejores, ni más sabios que Salomón, ni más fuertes que Sansón. Por eso es que la única solución al adulterio es huir, escapar, desaparecer, arrancar nuestro ojo, echarlo, cortar nuestra mano, echarlo, cortar mutilarnos antes de caer. Es muy interesante que después de enseñar sobre el divorcio, el episodio siguiente es cuando bendice a los niños, debido a que son los más dañados por causa del divorcio y los que más sufren las consecuencias. Entonces, vamos a leer las escrituras que están en Mateo 19, del 13 al 15, Marcos 10, del 13 al 16, y Lucas 10, y Lucas 18, del 15 al 17. Si nos puedes hacer el favor, Víctor, de leer Mateo 19, del 13 al 15, por favor. Sí, dice así la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Mateo 19, del 13 al 15, dice, Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiesen las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ok, ahora vamos a Marcos, capítulo 10, versículos 13 al 16. ¿Quién anda por esta línea? 10 del 13 al 16. ¿Quién anda por esta línea? Bueno. Parece que no puede hablar. Ok, apóyanos, Alfonso, con Marcos 10 del 13 al 16, por favor.
Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén, bendito sea Dios. Ahora vamos a Lucas 18, del 15 al 17. Si nos puedes hacer el favor, Joel. Sí. Lucas 18, 15, 17 dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ahora, uniendo los tres relatos, las tres revelaciones, nos llevamos algunas sorpresas, porque lo que se repite en los tres, de algún modo, establece lo más importante. Dice, y eso lo dice Lucas, perdón, eso lo dice Marcos. Recordemos que el y es lo más repetido en el Evangelio de Marcos, porque es una revelación de acción. Va una cosa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Dice, entonces, dice en Mateo, haciendo como referencia que después del tema del tema de lo del divorcio, Dios permite, no por casualidad, porque ya hemos establecido bien claro que no hay casualidades, que no hay cosas fortuitas o al azar, todo está planeado por Dios. En ese momento exacto, traían a él, dice Lucas, los niños está en Mateo, Marcos y Lucas. Y dice que le fueron presentados, eso lo dice Mateo y Marcos, unos. Dice, ¿para qué? El para qué está en Mateo, Marcos y Lucas. Esto define el propósito. Había un propósito, había algo explícito que vamos a explicar y a desenvolver más adelante. Dice, los tocase en Marcos y en Lucas. Mateo dice, y pusiese las manos sobre ellos y orase. Y dicen Mateo y Marcos, lo cual viendo, lo dice Lucas, los discípulos. Aquí los discípulos cometen una cosa espantosa, porque se comportan como los propios fariseos y los saduceos. Dice que les reprendieron. En el contexto están reprendiendo a los niños, pero Marcos dice que reprendían a los que los presentaban. O sea, fue una reprensión doble, una hacia los niños y otra hacia los que traían a los niños. Pero, dice Mateo y Lucas, viéndolo, dice Marcos, Jesús está en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se indignó, dice Marcos. Y Lucas dice, llamándolos, les dijo, esto que les dijo está en Mateo, Marcos y Lucas, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice que, de cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Eso lo dice en Marcos y en Lucas. Y tomándolos en los brazos, habiendo puesto sobre ellos las manos, dice Marcos que los tomó en los brazos, dice Mateo y Marcos que puso sobre ellos las manos, dice Marcos que los bendecía, y luego dice algo extraño al final, se fue de allí, pero todo esto tiene un significado muy profundo. ¿Qué aprendemos a Cristo? Lo primero que aprendemos a Cristo es que debemos traer y presentar nuestros niños a Jesús. Dice que traían a él los niños y le fueron presentados. Esto da lugar a la tradición evangélica de presentar a los niños en la reunión del día domingo, ¿no? Algunos esperan a que tengan 1 año o a los 3 meses. Hay quienes son un poco más
apegados a la Biblia, y a los 8 días, así como los niños eran llevados y presentados en el templo para circuncidarlos, pues los traen a la iglesia, a la reunión para que se presenten, pero ya no es muy común, porque las condiciones de salubridad hoy en día pues no permiten la mayor parte de las veces eso, y los médicos dicen 40 días que no le dé el sol al niño, ni el aire, ni nada, y entonces esperan, pues, ¿no? Entonces, ¿es bueno, es malo? Mira, si es una tradición, no es correcto, porque nosotros no debemos regir nuestras vidas por tradiciones, debemos regir nuestras vidas por principios. Lo ideal o lo más bíblico es que el momento en que nacen, el día en que nacen, el papá, si hay algún papá, y si no, el abuelo o el suegro, y si no lo hay, pues la mamá, pero alguien tiene que presentárselos a Jesús en oración, tiene que entregárselos. Todo lo que hacemos, yo lo hago con muchísimo gusto. Aquí está Alan, presentamos a su niño en en el Congreso. Ellos esperaron hasta ese día, no porque es una tradición en los congresos presentar niños. De hecho, según pues recuerdo yo, el primer niño que nosotros presentamos en en un congreso, sino porque ellos querían que todos los misioneros oraran, que querían mayor bendición para su niño, y es algo que está bien, siempre y cuando se haga con la conciencia de que lo voy a hacer porque se lo voy a entregar a Cristo y quiero una bendición para ellos, porque es un mandato de Cristo. No hay en todo el Nuevo Testamento ningún ejemplo. No hay ni en el libro de los Hechos ni en las cartas ningún relato que diga que los primeros cristianos traían sus niños a la reunión, pero tampoco hay ninguna prohibición, tampoco hay nada que vaya en contra. Muchos escritos de la historia de la iglesia de los primeros tres siglos cuentan que era algo que practicaban los primeros cristianos, era algo que hacían, y que a los 2 días o a la semana que habían pues nacido, los traían, y en la iglesia en casa, todos allí ponían las manos y bendecían a los niños, porque es un mandato de Jesús que tenemos que hacer. Si tú tienes niños y no los has presentado a Cristo, tú lo puedes hacer ahí en tu casa, pastor, no necesitas de un líder, no necesitas de nadie, tú lo puedes hacer. Pero si tú dices, bueno, yo lo puedo hacer, pero quiero más bendición para mi hijo, pues puedes organizar una reunión especial, invitar a otros hermanos en Cristo para presentar a tu niño, a tus niños, porque presentárselos a Jesús hoy es presentárselos a la iglesia, porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos la representación de Cristo aquí en esta tierra. Entonces, lo peligroso es que se haga una costumbre, o que ya por tradición se haga, ¿no? Entonces, la segunda cosa que aprendemos a Cristo es que Jesús es el ejemplo perfecto de paternidad, y nos enseña que debemos practicar 6 cosas con los niños desde muy pequeños. De hecho, podemos empezar a practicar esto desde que están en el vientre. Y hay 6 cosas que nos marca aquí. La primera es tocarlos. Dice aquí que para que los tocase. Y está hablando del contacto físico, pero también del contacto emocional. Debemos tocar a nuestros hijos, debemos tener
contacto con los niños. Hasta los animalitos nos enseñan lo importante que es el toque. No sé si tú tienes un perro o un gato en tu casa, pero los gatos y los perros nos buscan porque quieren que los acariciemos. Esto habla de las caricias físicas. ¿Cuánto más los niños? Y es muy triste que muchos papás y muchas mamás casi no tocan a sus niños porque no han aprendido a corregirlos, no han aprendido a usar lo que en la Biblia se llama la vara, de usar un objeto neutral para disciplinarlos, en vez de usar las manos, y utilizan las manos para quitarlos de un lugar y para hacerlos que se callen, y entonces los niños le tienen miedo a las manos de los padres. Yo he visto muchos que cuando quieren pues tocar a sus niños, se espantan cuando ven sus manos. Yo siempre puse a prueba eso, acariciar a mis hijos en su rostro, en su cara, sin que me rehusasen, sin que se hiciesen para un lado, sin que tuviesen miedo, pues. Tenemos que tocarlos también emocionalmente. Hay muchos que dicen, ay, esa canción me tocó mucho. Esa canción me toca en el alma, ¿no? O sea, tenemos que aprender a hacer inspiración para nuestros hijos, de tal modo que nuestras vidas los inspiren, que nuestras vidas los toquen, que nuestras vidas los desafíen. Y es hermoso cuando son muy chicos los hijos, somos sus héroes, ¿no? Y nos ven así como lo más grande y mejores que Batman y que Superman y que todo. Y tenemos que cuidar eso, de seguir siendo inspiración para nuestros hijos. Hay que tocarlos físicamente y hay que tocarlos también emocionalmente. Segunda cosa que debemos hacer con los niños es imponerles las manos. Sí, es, es diferente el toque es pues acariciarlos, acariciarlos como padres, a imponerles las manos. Dice, y pusiese las manos sobre ellos. La imposición de manos es enseñada en la Biblia y hay 10 propósitos o 10 10 propósitos de la imposición de manos. Fíjate, las 10 cosas para las que debemos imponer las manos en nuestros hijos. Y esto lo puedes hacer desde que está en el vientre y cuando está recién nacido y cuando es bebés. Tenemos que utilizar nuestras manos, no solo para acariciarlos, sino también para hacer lo que la Biblia dice. Y son 10 propósitos que hay en la Sagrada Escritura acerca de la imposición de manos, y se los voy a poner aquí para que quede y luego pues puedas pues tomar nota. Uno es bendecir, el 2 es sanar enfermedades. A veces se nos enferman los bebés y ahí hay quienes van con el brujo, con el santero a que le dé allí las ramas y que el mal de ojo. Ponle las manos y sánalo en el nombre de Cristo. ¿Se enferman mucho los niños? Sí. Primero ponle las manos y después, si tu fe no alcanzó, llévalo con el médico. Pero tercero, también les podemos ministrar o impartir el bautismo en el Espíritu Santo mediante la imposición de las manos. Acuérdense de cómo Juan Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. También podemos ministrar o impartir dones espirituales mediante la imposición de las manos. Todos nacemos con dones espirituales dados por Dios. La imposición de manos sirve para activarlos, para que sean conscientes de eso. También se impusieron manos en la Biblia para resucitar muertos, para hacer milagros, para hacer señales y prodigios, para establecer diáconos en la iglesia y para enviar misioneros. Entonces tú y yo debemos poner las manos sobre nuestros hijos para ministrarlos, para bendecirlos, para hacer lo que los hombres no pueden hacer, lo que la ciencia no puede hacer, que es darles un corazón sensible a Dios.
Tercer cosa que tenemos que hacer por nuestros hijos, conforme al ejemplo de paternidad de Jesús, es orar por ellos. Esto establece la cobertura. Dice, para que los tocase, ahí está el toque físico y emocional, las caricias pues paternas, luego la imposición de manos para lo espiritual, para la sanidad, para lo sobrenatural, para el pues servicio a Dios, pero también para cubrirlos, dice, y orarse. La verdadera cobertura es la oración. Y tenemos que orar por nuestros hijos todos los días, todos los días, porque es la manera como los cubrimos. Jesús lo hizo y nos puso el ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Pero hay una cuarta cosa que hizo Cristo, parecida a las otras, pero es diferente, que es abrazarlos. Cuando los tocas, los estás acariciando, pues con una mano, les impones las manos para pues sanarlos, para que sean llenos con el Espíritu Santo, para que descubran sus dones, el propósito, la misión de Dios para sus vidas. Oras por ellos y ahora es abrazarlos. Esta es la protección. Cuando abrazas a tus hijos, te los pones en el pecho, los cubres, los estás guardando. Cuando abrazamos a nuestros hijos, les estamos dando el cariño y el amor que necesitan. Muchos padres, por no abrazar a sus hijos y a sus hijas, los avientan a los brazos de malvados, de malvadas, que únicamente los usan por la necesidad que tienen los niños de ser abrazados, de sentirse protegidos. Cuando tú abrazas a tus hijos, los vas a tener llenos, satisfechos, y no van a andar buscando el cariño y la protección en los brazos de otros que únicamente les van a hacer daño. El quinto, la quinta cosa que debemos hacer por los niños es bendecirlos. Y eso tiene que ver con la provisión. Hay una diferencia entre bendecirlos aquí, cuando dice los bendecía, a la bendición de la imposición de manos. La imposición de manos es para bendición espiritual. La bendición de la que habla acá, y la palabra en griego es diferente, son las cosas materiales. Tienes que bendecir a tus hijos con comida, con ropa, con juguetes. Tienes que orar a Dios y tienes que pedirle que te muestre qué necesitan tus hijos, qué sueños tienen, y hacer todo lo que está a tu alcance para cumplir sus sueños, porque ellos no nos pidieron venir aquí. Mi papá me decía siempre, un día me vas a pagar todo lo que he invertido en ti. Y yo pues vivía con esa carga. Cuando conocí a Cristo le dije, alto papá, yo no te pedí venir acá. La Biblia dice que tú debes atesorar para mí y no yo para ti. Así que no te debo nada. ¿Por qué? Porque era tu obligación y era tu privilegio, porque es un privilegio el que nos despojemos nosotros de todo para dárselo a los hijos. Esto tiene que ver con la provisión económica, material. La verdad,
hay quienes se compran unos perfumes costosísimos y en vez de eso podrían comprarle cosas que sus hijos quieran, recompensarlos porque se portan bien, etcétera. Pero es algo que tenemos que hacer nosotros también. Yo siempre, pues Blanquita y yo, todo el año ahorrábamos, porque venía pues Navidad y Reyes, y aun cuando les enseñamos que no existía Santa Claus, ni existían los Reyes Magos, que solamente existía Jesús, pues era muy feo que vieran a otros niños estrenando juguetes esos días y ellos no tuvieran nada, ¿no? Entonces, siempre eso desde niños hicimos eso. ¿Para qué? Para poder cumplir con esto que nos enseña Jesús de bendecir a nuestros hijos. Yo se los he dicho en otras ocasiones. Alguien, una vez me dijo, mira, esto es para ti, para algo que has pues querido siempre, para algo que has soñado siempre, para lo que más anhelas. Y yo dije, ¿de verdad? Me dijo, sí, de verdad. No es para la obra, no es para las cárceles, no es para la fundación, es para que tú te des un gusto. Y la verdad, yo siempre había querido darme el gusto de poder bendecir a mis 4 hijos por partes iguales con algo, porque siempre hemos estado escasos, ¿no? Entonces, cuando los junto les digo, hijo, aquí está, y le repartí a cada uno en partes iguales, estaban con la boca abierta, no lo podían creer. Y eso a mí me llenó de tanto gozo, porque somos llamados a eso. Y saben, Dios nos bendice más a nosotros cuando damos. El dar tiene que empezar en la casa, que luego somos muy buenos para dar a otros, pero no damos a los propios, ¿verdad? Y sexta, glorificarlos. Esta palabra no es una palabra común en el español, pero significa una dependencia total de Dios. Esto se expresa en esta última frase que dice, y se fue de allí. O sea, los dejó solos. Los dejó solos, ¿por qué? Porque la meta nuestra es hacer que nuestros hijos dejen de depender en nosotros y dependan totalmente en Dios, porque están más seguros con Dios que con nosotros. Cuando Jesús estaba en la cruz, todos conocemos ese clamor que él hizo, ¿verdad? Cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra desamparado en su raíz significa glorificado. Algunas versiones más antiguas traducen ese clamor que hizo Cristo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo traducen como Dios mío, ¿por qué me has glorificado? Porque está usando la misma palabra, pero con una acepción que implica una glorificación de delegación. Haz de cuenta que yo soy el dueño de una empresa muy grande, ¿no? A mi hijo trabajando conmigo y lo hago presidente, pero yo estoy ahí, pues, estoy ahí como un perico en el hombro, viendo que haga las cosas bien y revisando todo lo que hace. La verdad es que yo sigo dirigiendo la empresa,
aun cuando de nombre mi hijo es el presidente. Pero cuando yo tomo la decisión de, ¿sabes qué, hijo? Te voy a entregar todo y me voy a ir y no voy a interferir en nada. Eso que yo hago al abandonar a mi hijo para que él tome todo el control y todas las riendas de la empresa, esa palabra en griego es glorificarlo, con la acepción de un abandono. O sea, lo abandono porque le estoy delegando, le estoy entregando todo, y para demostrar que de verdad él es el que ahora manda, no voy a meter ni las manos. Eso fue lo que hizo Dios en la cruz con Cristo. Le entregó a Jesús toda la redención de toda la raza humana, de todas las generaciones y de todos los siglos. Le entregó a él toda la salvación. Por eso Jesús dijo, consumado es. Después de ese grito que él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿por qué me has glorificado? Es porque Dios puso en sus manos absolutamente todo, se lo dejó a él, y él cargó con todo el pecado, y él redimió todo el pecado, y él justificó todo el pecado, y él salvó a toda la humanidad. Eso es lo que significa, hablando ya en términos del significado de la palabra desamparar, que es abandonar para entregar todo, lo que hizo Dios con Jesús en la cruz. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que dejarlos ir. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es el primer mandamiento de Dios para la familia, y es el mandamiento que nadie obedece. Los hijos se casan y ahí están los papás de chismosos, de metiches, ahí están los papás de entrometidos, de querer seguir controlando la vida de sus hijos, de querer seguir dirigiendo la vida de sus hijos. No, eso está mal. ¿Van a cometer errores? Por supuesto que sí. Déjalos que cometan sus propios errores. Por eso, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el temor de Dios. Es que tengan una relación personal con Dios, es que dependan de Dios, que aprendan a orar, a leer la Biblia, que memoricen la Biblia, que aprendan a ayunar, a diezmar, que aprendan a tener una intimidad personal, individual con Dios, para que cuando llegue el tiempo, lo sueltes y no te metas. Porque de acuerdo a las estadísticas, el 30% de la causa de los divorcios es la cuestión sexual, el adulterio, la infidelidad. El otro 30% de la causa de los divorcios es el dinero, el mal uso del dinero, las deudas y los problemas económicos. Pero el siguiente 30%, una tercera parte de los divorcios, es por el entrometimiento de los padres o de él o de ella en la relación, y los arruinan, los perjudican, les destruyen sus vidas por no glorificarlos, por no dejarlos solos, por no abandonarlos, pues. No quiere decir que ya no vas a hablar con ellos, pero los vas a dejar libres para que sea Dios quien los guíe y sea Dios su verdadero Padre. Y el otro 10%, son 30, 30 y 30, son 90, ya son causas diversas que tienen que ver con el carácter, con la inmadurez, pero el divorcio cada vez es más grande y más grande y más grande por estas tres principales razones. Y aquí está esta. No se obedece el primer mandamiento: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Vente a vivir aquí a la casa, hijo. Vente a vivir aquí a la casa, hija. Aquí hay mucho espacio. Sí, ¿y lo que mandó Dios qué? ¿Dios está pintado o qué?
y tarde o temprano sufren las consecuencias. Tarde o temprano nadie se puede burlar de Dios, nadie puede transgredir los mandamientos de Dios sin sufrir las consecuencias, sea quien sea. Así que, pues bueno, eh, ojalá puedas tomar nota de esto, ¿no? Las 6 cosas que tenemos que nosotros hacer con nuestros hijos: tocarlos, caricias físicas, emocionales, que tienen que ver con lo que les dices, con, con lo que les hablas. Tú eres único, tú eres hermoso, tú eres especial. Imponerles las manos para, pues, sanarlos, para que las cosas sobrenaturales de Dios se cumplan en ellos. Orar constantemente para mantenerlos cubiertos, abrazarlos, para protegerlos contra los lobos y las lobas, y de que sean, ahora sí, de que anden allí pues buscando el amor en el alcohol o en el sexo o en el juego o en otras cosas. Bendecirlos, proveerles de todo lo que necesitan y glorificarlos. Esto es, una vez que ya les hemos enseñado, ahora sí, mi hijo, adelante. Y Dios está contigo y Él va a responder por ti. Y sí, pues les podemos aconsejar, pero no entremeternos. Tercer cosa que aprendemos a Cristo es que los legalistas son insensibles, menosprecian a los niños y los consideran un estorbo. Dice, viéndolo, los discípulos les reprendieron y reprendían a los que los presentaban. En el contexto cultural judío de la época de Jesús, los niños eran menospreciados y no eran tomados en cuenta socialmente. No se les consideraba como modelo de inocencia, como hacemos nosotros hoy, sino como un modelo de inmadurez, de ignorancia y de torpeza. Ser niño era ser inmaduro, ignorante y torpe. Peor aún, no conocían la ley necesaria para la salvación, según ellos. Aunque los rabinos enfatizaban la importante relación que debía existir entre los niños y la ley, y los pequeños debían dedicarse a leer los rollos judíos y memorizar su contenido con entendimiento, habían sido desafortunadamente en este tiempo grandemente influenciados por la cultura greco-romana, en donde el trato a los niños era muy rudo y eran vistos en poca estima. Un niño era visto como materia prima, porque debían ser formados y educados de acuerdo al sistema del Estado. A veces la enseñanza era tan severa y violenta que muchos niños morían en el proceso. Y luego se levantaba un altar en su honor y era considerado un héroe. Abandonar a un niño era muy común, y los grandes pensadores, filósofos como Platón y Plutarco, yo he oído pastores que toman citas de Platón o de Plutarco como referencia para sus prédicas. Oye, espérame tantito, ¿qué no sabes que Platón y Plutarco justificaban y defendían la posición de que no estaba mal abandonar a un niño, y que si los niños nacían con defectos o eran feos de acuerdo a los estándares de la belleza, los podías matar? Eso enseñaban Platón y Plutarco, Aristóteles y todos esos griegos que la verdad, yo no sé por qué los mencionan en las prédicas, si son unos de veras bastardos, desgraciados, que no tenían ni el más mínimo pudor por un niño, y si era feo, que se muera.
La opinión de los niños no importa, decían también los filósofos griegos. Debían someterse en todo ante los adultos, por eso tantas violaciones de niños, porque hacemos a nuestros niños víctimas, les decimos, tú obedece a los mayores y lo que te digan eso lo haces. Yo a mis hijos le dije, hijo, no me lo obedeces a nadie más que a tu papá y a tu mamá. Y si alguien te manda algo, me lo consultas a mí. Y yo soy el que te tengo que decir si sí lo obedeces o no. Y si te toca tus partes, y le mencionaba yo cuáles eran sus partes sexuales, muérdelo, patéalo, grítale, échale una piedra y sal corriendo y díselo a alguien o a mí, porque mucho de la culpa de los abusos sexuales es la educación grecorromana que nosotros tenemos. Usted, niño, se calla y no hable nada y deje que los adultos hablen, ¿no? Eso es filosofía grecorromana. Para la sociedad eran considerados insignificantes e ignorantes, y en listas y numeraciones se les mencionaba después de las mujeres. Es muy probable entonces que los discípulos hayan tenido esa falsa idea en sus corazones, hayan sido contaminados con esa filosofía griega del anticristo, y que hayan visto en los niños una molestia inútil y absurda para su maestro, pues no tenían aún las condiciones básicas como para entender y acoger su doctrina y decidirse a seguirlo. Por eso, cuando vieron que los niños, atraídos como por un imán, corrían hacia Jesús, ellos los reprendían y reprendían a los que los traían y se los impedían. Los discípulos actuaron lógicamente conforme a la costumbre cultural, pero Jesús rompió esa lógica y esa barrera cultural que todavía está impregnada en la mayoría de las iglesias cristianas. Y ahorita vamos a ver las lamentables consecuencias de eso. Cuarta cosa que aprendemos a Cristo: a Jesús le indigna que menospreciemos a los niños. Dice que, pero viéndolo Jesús se indignó. Fíjate, indignación es un sentimiento de intenso enfado que provoca un acto que se considera injusto, ofensivo y perjudicial. El menospreciar a un niño es injusto, el menospreciar a un niño es una ofensa, y el menospreciar a un niño es un perjuicio. Los tres son pecados. Cuando tú menosprecias a un niño, tú estás cometiendo tres pecados. Y es muy triste que, pues, en los templos, en las iglesias, en los auditorios, a los niños no se les deja estar en el salón principal, porque son molestos, porque son ruidosos, porque interrumpen y se les aísla. Ahorita vamos a ver cómo eso es injusto, ofende a Dios y es perjudicial para la misma iglesia. Quinta cosa que aprendemos a Cristo. Son 7 cosas que aprendemos a Cristo, y aquí viene una de las más importantes. Jesús manda que dejemos a los niños venir a Él y que no se lo impidamos, porque de ellos es el reino de Dios. Entonces aquí este quinto está enfatizado en que dejemos a los niños venir a Él. Cuando unimos estos 3 relatos, que pues ya lo hemos hecho para entender bien el contexto, algunos niños vienen por sí solos, otros son traídos por otros, y los traen para que los toque, para que ponga sobre ellos las manos, para que ore por ellos. Y Jesús hizo más que eso, porque los abrazó, oró por ellos y los bendijo. La gente que traía a sus hijos los traían porque querían que fuesen bendecidos y sanados. O sea, ¿quién no quiere que sus hijos sean bendecidos, sobre todo por el que ha estado haciendo milagros por todos lados?
Cuando los discípulos vieron esto, reprendieron a los niños y a los que los presentaban. Cuando lo vio Jesús, se indignó, se molestó y dio 2 mandamientos aquí. El primer mandamiento que dio es: dejen a los niños venir a mí. Ese mandamiento pone de manifiesto que debemos enseñar a Jesús a los niños y debemos dejarlos venir a Jesús. A los niños se les debe predicar y enseñar el evangelio aún desde el vientre de la madre, porque desde ahí pueden ser llenos del Espíritu Santo, como lo fue Juan el Bautista, como les mencionaba hace un rato. Los niños aprenden más de lo que sienten y de lo que ven que de lo que escuchan. Los padres deben tener mucho cuidado de no dejar a los niños venir a Jesús al no darles la oportunidad de escuchar la palabra de Dios. No enseñar a Jesús a los niños es desobedecer este mandamiento. Este primer mandamiento tiene que ver con la pasividad, con simplemente no hacer nada, ni procurar enseñar a Jesús a los niños. Al guardar silencio y no hablarle de Jesús a los hijos desde que son bebés, desde que están en el vientre, estamos desobedeciendo este mandamiento del derecho divino que tienen los niños de escuchar la palabra de Dios y de ir a Jesús. Blanquis, desde que estaban pues bebés, desde que estaban amamantando, les leía los evangelios en voz alta. Como ella, bueno, como hemos tenido aquí un plan de toda la Biblia en un año y son 11 minutos para leerla, pues 11 minutos diarios les leía. No entendían nada, pero estaba sembrando la palabra de Dios en ellos. Yo andaba todo el día afuera. Ella era la que lo hizo y fue impresionante eso. Conforme crecieron y aprendieron a leer, tuvo una idea increíble. Me dijo, oye, puedes imprimirme todo el evangelio de Mateo, pero con letra grande, y engargólalo en una pasta que traiga a Spider-Man o Superman o Batman, ¿no? Y lo hice y le daba, mira, esta es tu Biblia. Ay, veía allí al superhéroe y la abrí como estaba con letras grandes en una versión actual. La Dios habla hoy es muy apta para los niños, la entienden bien, pues empezaban a leer por ellos mismos lo que nos tomaba a nosotros 11 minutos, a ellos les tomaba 20, porque leen mucho más lento, pero así Blanquita hizo que leyeran en voz audible toda la Biblia en un año. Luego otro año les junté todas las películas acerca de la Biblia, todas. Para ese tiempo ellos ya habían escuchado y habían pues leído la Biblia varias veces, y es impresionante. Cuando ya conoces la Biblia no te puede engañar nadie. Es increíble cómo hay películas cristianas con imprecisiones bíblicas que ponen una cosa en vez de otra. Y cuando las estábamos viendo, a veces el más grande, Aleph, decía, papá, pero así no dice la Biblia, yo he leído que no dice eso. Le digo, hijo, tienes razón, ¿por qué hacen eso? Le dije, no tengo idea. Si son cristianos, ¿por qué no se apegan al texto bíblico? ¿Por qué no lo hacen como la Biblia dice? ¿Por qué le inventan otras cosas? Pero bueno, cuando ya veíamos Mateo, pues, que es versículo por versículo, o Juan o Lucas, ahí sí como que ya no podían decir nada porque era exactamente conforme a la Biblia. Entonces, sexta cosa que aprendemos a Cristo, de las 7. Jesús manda que no le impidamos a los niños venir a Él, porque de ellos es el reino de los cielos. El primer mandato es, dejen a los niños venir a mí. El segundo mandamiento es parecido al primero, pero ahora es en sentido negativo. Dejen a los niños venir a mí implica que debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte para permitir que los niños vengan a Jesús, que lo conozcan. Fueron como 5 o 6 veces que yo
evangelicé a mis hijos, les hablé de las 4 verdades cuando ellos tenían 3, 4 años. No me entendieron nada, ¿verdad? Pero los hice recibir a Cristo. A los 5 años los hice recibir a Cristo otra vez. A los 8 años los hice recibir a Cristo otra vez. A los 10 otra vez. Y a los 12 otra vez. Les prediqué el evangelio muchas veces. Porque Jesús dice, deja que los niños vengan a mí. Ahora, no impidan a los niños venir a mí implica que no debemos estorbar, que no debemos poner obstáculo para que los niños vengan a Jesús. Desde el inicio de la iglesia, escucha bien esto, desde el inicio de la iglesia en Pentecostés y durante más de 1800 años, incluso Martín Lutero tuvo esto claro. Los niños siempre fueron parte de la congregación y de las reuniones cristianas, no los católicos. De hecho, la entrada a las misas católicas estaban prohibidas para los niños. Los mandaban para la catequesis. Una de las tesis que hizo Martín Lutero fue contra eso. Y él hacía las reuniones en el campo, en la taberna, en la casa, en un salón, y dejaba que estuvieran ahí los niños porque Martín Lutero entendió que el evangelio también es para los niños y que Jesús mandó esto y que es un mandamiento tan sagrado como no matarás. Explicaba él que cuando uno desobedece este mandato de Cristo está matando el espíritu de los niños, está matando la siguiente generación para Cristo. Durante 1800 años, la verdadera iglesia se congregaba en casas y los niños siempre estaban presentes y las mamás cuidaban a los bebés en brazos. Y ahí estaban siempre los niños. No había escuela dominical. Fue hasta el año 1780 cuando surgió el movimiento de la escuela dominical, que inició como cualquier ministerio con la idea de evangelizar y alcanzar a otros para Cristo, pero que terminó desvirtuándose y perdiendo su misión original y lamentablemente desobedeciendo este mandamiento de Jesús, impidiendo a los niños venir a Jesús y sembrando en ellos un sentimiento de rechazo de parte de Dios y raíces de amargura que produjeron que 100 años después de establecida la escuela dominical para niños en las iglesias, más del 90% de los niños ya adultos abandonaban la fe cristiana en la adolescencia y en la juventud. Mientras que anteriormente, cuando los niños eran incluidos en cada reunión junto con los adultos, menos del 10% renegaban de la fe cuando eran adolescentes o jóvenes. El movimiento de la escuela dominical comenzó formalmente en Gran Bretaña en la década de 1780. La revolución industrial provocó que muchos niños tuvieran que ser empleados en fábricas. Las condiciones eran tan duras que muchos cristianos querían liberar a estos niños de una vida de analfabetismo. Robert Raikes, que nació en 1735 y murió en 1811, dueño de un periódico de Inglaterra, observó que los niños pequeños, oprimidos por la revolución industrial, podrían terminar en una vida delictiva si no recibían educación básica y cristiana. Así, la primera escuela cristiana para niños se abrió en 1780 y las clases se llevaban a cabo en los hogares de los hermanos cristianos. Todo eso, hasta aquí, todo va perfectamente bien. Después de 3 años, el escrito de Raikes sobre las escuelas dominicales en su periódico despertó el interés nacional y el sistema se copió en todas las islas británicas y las escuelas dominicales se asociaron estrechamente con las iglesias. Fíjate, surgió para ayudar a los niños desprotegidos que no conocían a Cristo, no para apartar a los hijos de los cristianos. Pronto el movimiento y las organizaciones se extendieron a Norteamérica también. Las denominaciones cristianas y las organizaciones no confesionales captaron la visión y enérgicamente comenzaron a crear escuelas dominicales para niños.
a mediados del siglo XIX, la asistencia a la escuela dominical era un aspecto casi universal de la infancia. El movimiento se extendió al continente europeo, a América del Norte. En este punto, muchos padres consideraban que la asistencia regular a la escuela dominical era un componente esencial de la infancia. Decían, no, pues es que esto es bíblico, tiene que ser así. A los niños hay que enseñarles con frutas y con pues naranjas, hay que hablarles a su nivel. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Eso es lo que dicen los griegos, que a los niños hay que decirles porque son niños y son idiotas. Eso es lo que dicen los griegos. ¿Y qué es lo que estás diciendo tú cuando dices, no, el niño no va a entender lo que estamos aquí hablando, mejor mándalo allá, que le pongan dibujitos? Estás diciendo que es un idiota que no entiende. Filosofía griega, cultura griega, un engaño de Satanás, porque si Satanás logra lastimar a los niños, tiene la siguiente generación para él. Eso lamentablemente se desvirtuó y los padres delegaron la enseñanza de la Biblia a hermanas devotas de las iglesias principalmente, apartando a los niños de las iglesias, apartando a los niños de los adultos y no permitiéndoles participar en las reuniones generales. Algunas iglesias los dejan estar en los cantos. Ya cuando acaban los cantos, todos los niños a salones aparte. La Biblia claramente enseña que los padres, tú y yo como papá, debemos enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y a nuestros nietos, y así se hizo durante más de 1800 años, hasta principios de 1900. En ese tiempo, escucha, el 50% de la población mundial era cristiana. 1 de cada 2 habitantes eran cristianos. Pero en solo 50 años disminuyó drástica y dramáticamente al 10% de la población mundial. 1 de cada 10 fue cristiano después de 50 años, una vez que iniciaron las escuelas dominicales. Esta práctica, contraria a la enseñanza de Jesús y a lo que se practicó en los hogares durante siglos, aunado al factor del clericalismo, la construcción de templos y el desconocimiento de la obra del Espíritu Santo, contribuyeron trágicamente a que en la siguiente generación la iglesia decreciera tanto. Si bien no debemos forzar a los niños a que estén presentes y estén ahí como adultos, no debemos impedir que estén aunque hagan ruido, porque los niños aprenden más de lo que ven y de lo que sienten que de lo que oyen. Niños que están ahí con sus carritos y con sus colores, pero ven a su papá atento a la palabra de Dios, ven a su papá levantar las manos, ven a su mamá orar, ven a sus papás tomar en serio la palabra de Dios. Eso les enseña toneladas de teología que no les va a enseñar ninguna escuela dominical ni ningún instituto bíblico. En las iglesias, en casas, debemos permitir que los niños estén presentes y participen y oren si es que quieren. Hay unos niños que sí quieren, otros no. Pues de ellos es el reino de los cielos. Los niños aprenderán y recibirán 1000 veces más de Dios que si se les separa de los adultos, cosa que sienten como rechazo y les produce amargura, y sienten que Dios no los quiere porque no pueden estar en el salón principal donde está Dios, porque les han dicho que es la casa de Dios. Y si tú llegas a la casa de Dios, que está mal, pero así se los han dicho, y no te dejan estar en el salón principal, pues Dios no te quiere, eres un estorbo para Dios, y eso causa de verdad estragos terribles. Una vez fui a una conferencia que nos dieron en la Secretaría de Gobernación a las instituciones que estábamos visitando, cárceles, y me llamó mucho la atención lo que un ponente dijo, que de acuerdo a las estadísticas, la asistencia a los grupos cristianos, a los grupos evangélicos no católicos, porque durante pues décadas
la Iglesia Católica tuvo como que el monopolio de las cárceles, pero empezaron a entrar pues cristianos y empezó a crecer, a crecer, a crecer, pero dijo que de acuerdo a las estadísticas, y era algo desconcertante, la mitad, o sea, si habían 100 presos cristianos, 50 venían de un hogar cristiano, evangélico. 50 venían de cuna cristiana, no sé pues de dónde sacaron eso, porque las cunas no hay una empresa cristiana que las haga, ¿verdad? O sea, pero de un hogar donde desde niños los llevaron a la escuela dominical. Entonces me di a la tarea de pues preguntar, ¿no? Y oye, tú pues conociste aquí a Cristo o en la calle. La mitad me dijo, conocí a Cristo aquí. La otra mitad me dijo, no, yo desde niño. Y de pronto me surgió pues la alerta, ¿no? Dije, pues si ellos crecieron en una iglesia evangélica, pentecostal, bautista, metodista, protestante, cristiana, y se descarriaron, ¿por qué se descarriaron? Y empecé a preguntarles, oye, pero si tú ibas desde niño, desde el cunero, ahí estaba, y desde niño a la escuelita dominical, y ¿por qué te descarriaste? ¿Por qué a los 16 años te fuiste a las drogas? ¿Por qué a los 17 años te fuiste de la casa? ¿Por qué te volviste un bandolero? O sea, ¿por qué te descarriaste tanto? Muchas respuestas me dieron, pero hubo dos que resaltaron como un factor común entre todo lo que me decían. Esto pues fue en un lapso de 2 o 3 años y yo iba tomando notas. Y los dos factores sobresalientes fue, uno, la doble vida de sus padres, que eran unos en la casa y unos en el templo, eran hipócritas. En la casa mentadas de madre, en la casa groserías, en la casa gritos, en la casa pura hostilidad. Ah, pero en el templo, gloria a Dios, hermano, y uy, aleluya, y eran dulces, esa es una doble vida. ¿Qué es lo que le estás enseñando a tu hijo ahí? Los hijos, acuérdense, aprenden más de lo que ven y sienten que de lo que les dices que deben hacer. Tú le dices a un niño, no robes, pero el niño te ve que tú no pagas tus diezmos, te ve que tú te traes cosas de la oficina para tu casa, te ve que robas, pues él de lo que está viendo, pues va a hacer exactamente igual. Y el segundo factor es que se sentían menospreciados, sentían que la iglesia era más importante que ellos, porque el único día que normalmente tenemos para, pues no trabajar, la mayoría, hablo de un 80% posiblemente, es el día domingo. Y el día domingo, en vez de pues llevar a los niños al cine, al parque, a pues nadar, a algo pues para que se diviertan, era culto por la mañana y culto por la tarde. Y culto y culto y culto y ese trauma, ese sentimiento de que no soy importante, la iglesia es más importante que yo, los hizo de plano abandonar a Dios, la iglesia, a sus padres, descarriarse y pues, pues delinquir a veces peor que los que nunca conocieron a Cristo. Y mucho es por el sistema. Yo, yo me he dado cuenta tristemente que algunos que tienen iglesia en casa, lo que han hecho es el mismo sistema de antes. Sacan a los niños y se los llevan para otro cuarto. No hagas eso, déjalos ahí, déjalos ahí. ¿Van a hacer ruido? Claro que van a hacer ruido, pero en la cárcel hay ruido por todos lados. Y predicamos aun cuando haya ruido. Yo imagino eso cuando oigo a los niños acá. No les grito, cállense. No, no, déjalos, son niños. Y Dios permite eso para probar qué tan manso eres, qué tan paciente, qué tanta madurez espiritual tienes, ¿no? Y yo siempre hacía, pues estoy en la cárcel y predicas y al rato ya
ni escuchas las voces y las risas y los gritos de los niños. Y por último, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Esto nos lo dice en Marcos y en Lucas. De cierto les digo. Esta frase de cierto les digo aparece 70 veces en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay 70 verdades. Algún día estudiaremos una serie acerca de cada una de estas 70 verdades o dobles verdades, porque Jesús es la verdad. Basta con que Él lo diga y ya es Dios hablando. Pero Dios, Jesús, la verdad, diciendo, de cierto les digo, está sobreenfatizando, está recalcando que a pesar de que lo que les va a decir es verdad, esta es una verdad muy importante que se le debe poner mucha atención. Dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ya lo había dicho antes, ya había dicho antes que de los tales es el reino de los cielos, de los tales es el reino de Dios. Yo he estudiado muy a fondo reino de los cielos y reino de Dios y oh sorpresa, son sinónimos. Es exactamente lo mismo, no está hablando de dos cosas diferentes, está hablando exactamente de lo mismo. Se puede demostrar cabalmente que el reino de Dios y el reino de los cielos es exactamente lo mismo. Y el reino de Dios o el reino de los cielos se puede ver en tres esferas o en tres dimensiones, por decirlo así, o en tres tiempos. Uno es el reino de Dios aquí en esta tierra. Sí, Jesús dijo que tengamos cuidado, porque vendrán algunos, pues, diciéndonos, mira, aquí está el reino de Dios, o aquí está, o está allá. Dice, no lo sigan, porque aquí el reino de Dios está en medio de ustedes. Los fariseos le preguntaron, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Y dijo, el reino de Dios está aquí. Entonces, el reino de Dios se entiende en primera instancia como el reino de Dios establecido aquí en la tierra, en los corazones de los seres humanos, porque Cristo es el rey de ese reino y Él vino a establecer su reino, no un reino físico militar, sino un reino espiritual en nuestros corazones. Esa es la primera esfera del reino. La segunda esfera la segunda forma en que se entiende el reino de Dios o el reino de los cielos es el reino que se va a establecer durante los 1000 años, lo que se conoce como el milenio. Ya cuando venga Cristo a la tierra y encierre al diablo y mande al anticristo, a la bestia y al falso profeta, los mande a inaugurar el lago de fuego, va a establecer su reino aquí en esa tierra durante 1000 años para demostrar cuál era el propósito original de Dios con Adán. Va a establecer su trono en Jerusalén y desde allí va a gobernar con vara de hierro. Entonces, reino de Dios aquí en esta tierra, reino durante los 1000 años, nosotros resucitados, y la tercera esfera, la tercera dimensión del reino de los cielos, o reino de Dios, es el reino eterno. Es ya el reino en la nueva Jerusalén, en el nuevo cielo y la nueva tierra, en esa ciudad celestial donde vamos a vivir por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que no vamos a ser salvos. Significa que, pues, si no recibo el reino de Dios como un niño, me voy a ir al infierno. No significa eso, porque el reino de Dios no se asocia con la salvación. El cielo se asocia con la salvación, la vida eterna se asocia con la salvación. Cuando tú y yo recibimos a Cristo, recibimos nuestro boleto en nuestro corazón sellado con la sangre de Cristo para entrar al cielo. Vamos a entrar al cielo.
Eso es indiscutible. Por gracia somos salvos, no por obras, por medio de la fe. Entonces, se entra al cielo por lo que Jesús hizo en la cruz, por lo que Jesús hizo a favor nuestro cuando llevó nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Pero el reino de Dios tiene que ver con las obras. Si bien la salvación es gratuita, el reino de Dios no. Si bien en la salvación del cielo, la entrada al cielo la ganó Cristo y no tenemos que hacer nada, para el reino de Dios es por nuestras obras. Ahora nos toca a nosotros. Esa es la otra cara de la moneda, por decirlo así. El evangelio tiene dos caras, como una moneda. Una cara es el evangelio de la gracia, la salvación. La otra cara es el evangelio del reino. ¿Y cómo sabes tú si estás dentro del reino de Dios o no? Pues la escritura dice bien claro, la escritura define el reino de Dios así. El reino de Dios no es comida ni bebida, no son palabras. El reino de Dios es justicia, paz, gozo, poder y amor en el Espíritu Santo. Examina tu vida. ¿Hay justicia en tu vida? ¿Eres honesto? ¿O eres un ratero y eres un mentiroso y andas estafando a tus clientes y les vendes gato por liebre justificándote de que pues es que hay necesidad y Dios sabe? O sea, ¿no eres justo? ¿No eres honesto en lo que haces? O sea, la deshonestidad rige tu vida porque Dios tiene que entender que mis hijos tienen que comer y te justificas. Entonces tú no estás dentro del reino de Dios. Lo más seguro es que no estás recibiendo el reino de Dios como un niño y vamos a terminar con eso. Antes, examínate. Si estás dentro del reino de Dios, es porque has recibido el reino de Dios como un niño. Pero si no, no lo has recibido como un niño. Ahorita vamos a ver qué se refiere con eso. Justicia, paz. ¿Duermes en paz? No de que te mueras, pues, ¿no? Que dicen descansa en paz, no. O sea, ¿duermes o andas con miedo todo el tiempo? ¿Tienes paz o andas paniqueado esperando que alguien te llegue con un arma? ¿Tienes miedo de todo? ¿El miedo gobierna tu vida? El miedo a todo, cualquier ruido, y ya estás que si va a temblar y que si el volcán y vives en un constante terror, aterrorizado. Mucho puede ser porque ves las noticias todos los días. Yo no veo nada. Yo duermo tranquilo porque mi vida no la controla ni el volcán ni los terremotos. Mi vida está en las manos de Cristo. ¿Tu vida es gobernada por la paz o gobernada por la intranquilidad y el miedo? Gozo. ¿Te deprimes mucho? ¿Andas triste todo el tiempo? Ya no quieres vivir, andas desanimado todo el tiempo, no estás dentro del reino de los cielos, porque el que está dentro del reino puede estar llorando, pero está gozoso, porque sabe que hay un propósito, que Dios tiene un plan, y está lleno de gozo, así como Alan, pues se nos volteó el camión y me dolió, pero ahí estamos, y pudimos hablar de Cristo y ayudar a otros a salir de ese camión, y yo sí creo que fue un ángel que lo sacó, para que ayudara a sacar a otros. Cuarto, poder. ¿El poder gobierna tu vida? ¿O eres de los que dices, quiero pero no puedo, es que no puedo dejar esto, es que no puedo, es que lo intento pero no puedo, es que soy débil, pobre de mí? Y quede pues Filipenses 4:13 de que todo lo puedes en Cristo. Sí, eres cristiano, eres salvo, pero seguido estás tropezando con el pecado una y otra y otra y otra. Es porque no estás dentro del reino, porque si estuvieras dentro del reino de Dios, tendrías el poder de Dios para vencer, tendrías el gozo de Dios, tendrías la paz de Dios y tendrías la justicia, serías honesto, aun cuando ser honesto sea vender menos o incluso sea perder, porque a veces te dan cambio de más y hay quienes hasta dan diezmo de eso que le dieron de más. Oye, ¿no has pensado en la pobre cajera que le van a cobrar eso? No seas infeliz. Y quinto, amor. ¿Tu vida está gobernada por el amor o es el odio? Estos malditos vecinos, este maldito gobierno, y maldices todo y andas enojado con todo y contra todos. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? Si en tu vida
Ahora, todos, pues tenemos puntos negros en cada una de estas 5 áreas, pero ¿cuál es la constante? Gobierna tu vida la justicia, la honestidad, la paz, el gozo, el poder y el amor de Dios. Entonces, ¿estás dentro o estás fuera del reino? Si estás dentro, has recibido el reino de Dios como un niño. Si no estás dentro, es que no has recibido el reino de Dios como un niño. ¿Y qué es recibir el reino de Dios como un niño? Pues es recibirlo con una fe total, sin cuestionamientos, emocionado. Los niños creen todo lo que les cuentas, por muy absurdo que sea. Creen en un gordo que reparte juguetes en las azoteas por las chimeneas en un país donde no hay, bueno, pocas casas de los ricos tienen eso, ¿verdad? Los niños creen la palabra de Dios y la creen con una pasión, la creen con un gozo, no cuestionan nada, no cuestionan que si fue una ballena, que si qué fue, que si no cabe, que si Jonás, no cuestionan que si el día se detuvo pues casi 23 horas, que se paró el sol y la luna, no cuestionan que si el mar se abrió, si la Biblia dice que se abrió el mar y punto, no cuestionan nada, todo lo creen, lo reciben y lo disfrutan. ¿Has sido contaminado tú por doctrinas diversas? El diablo, su trabajo principal es poner en duda la palabra de Dios. Si tú has empezado a dudar de la palabra de Dios, ya bailaste, ya dejaste de recibir el reino de Dios como un niño. Arrepiéntete, porque Satanás, ese es su principal trabajo. Hace poco, pues mi hijo me mandó, mira papá, lo que salió en un blog cristiano, diciendo allí que la Biblia decía eso, pero que no era eso. Tomé, busqué la raíz en hebreo de esa por ahí, dije, no, hijo, están equivocados ellos, mira, lo que el hebreo dice es exactamente eso. Me dijo, qué bueno, oye, pero ¿por qué hacen eso? Le digo, porque ponen cualquier basura en sus blogs, porque ponen cualquier cosa ahí que se ve pues bonita, ¿no? Ya se ve que es mesiánico, ya, cuidado, 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 cuidado. Si has empezado a dudar de Jesús, de que es Dios, del Espíritu Santo, de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, que está de moda, está de moda algunos, no, que el arrebatamiento no existe. Pues mi Biblia dice que sí va a haber no 1, sino 3 arrebatamientos. Espérame tantito, al Apocalipsis yo te puedo demostrar que habla de 3 raptos. ¿Cómo de que no existe el rapto? Y hay muchos que como les dicen, no, que el hebreo acá, que el hebreo allá, mándalos a volar. Deséchalos como un niño. A un niño, ve y dile que no existe Santa Claus, y si lo cree, va a llorar y se va a enojar. ¿Por qué? Porque es lo que cree. A un niño háblale mal de Cristo y también va a decir, oye, eso está mal. Recibir el reino de Dios como un niño es creer la palabra de Dios tal y como está, sin la más mínima duda. Y si tú has empezado a dudar, pídele perdón a Dios, arrepiéntete y dile, mira, Señor, tengo dudas, pero te las entrego a ti, te pido que me las aclares, y mientras me las aclaras, yo creo lo que dice tu palabra, creo lo que está escrito. Así los hombres digan que no, alguna explicación me vas a dar tú, y tarde o temprano te va a llegar la explicación. Yo estoy ya compilando 1000 respuestas a 1000 preguntas sobre la vida, sobre la Biblia, sobre Dios, para que te ayude en algo. Pero la mejor ayuda es Dios, el arrepentimiento, y que le digas, Padre, yo decido creer como un niño. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por lo que aprendemos a Cristo, Señor. Tan maravilloso, Padre, en este pasaje tan corto, pero tan rico, Señor, tan lleno de revelación de tu parte, Padre. Los que tienen niños chicos, que pongan en práctica las 6 cosas que tenemos que hacer con los hijos, y aún los que tenemos hijos grandes, que sigamos acariciándolos, que sigamos besándolos, abrazándolos, bendiciéndolos, proveyéndoles.
dándoles palabras de ánimo, palabras positivas, hablándoles la palabra de Dios, enseñándoles la palabra de Dios, orando por ellos. Y Padre, que seamos esa generación como los chinos, que tiene a los niños en tan alta estima, Señor. Y es tan maravilloso como a veces cuando la policía está queriendo atrapar a los cristianos infraganti y llegan y espían en una casa y ven el bullicio de los niños, como ellos piensan que la religión no acepta a los niños, piensan que es una reunión familiar, pero esa es una reunión cristiana, Señor. Aún a los que son perseguidos les sirven los niños para desorientar y confundir a los perseguidores, porque todo este mundo entero está bajo el maligno y todos están influenciados por esa maldita y nefasta filosofía greco-romana que el anticristo va a tomar para imponer su orden, y en el cual los niños son menos que nada. Ten misericordia, Padre, que dejemos de andar buscando en otros libros y en otras cosas y en los filósofos y en los pensadores, y que nos concentremos en Jesús, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, Señor. Para que podamos crecer y podamos dejarle a nuestros hijos la mejor herencia, que es el temor de Dios. Porque la casa y los bienes son herencia de los padres, pero la herencia de Dios es el temor, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a ver a nuestros hijos como los futuros líderes, como los futuros misioneros, como los futuros inversionistas, los que van a sostener tu obra, si es que tú los llamas a eso, a nivel mundial, Señor, y van a cambiar este mundo, Señor, para la gloria de Cristo, Señor. Que podamos ver ese futuro en cada uno de nuestros hijos pequeños, Padre, y si alguien ha impedido a sus niños estar en la reunión, en la casa, que ya no lo haga, porque los hermanos que se van con los niños se pierden de la bendición de la iglesia, y hay muchos errores que se cometen cuando se hace eso, cuando se sigue ese sistema que hace apenas 200 años surgió. Que los volvamos a incluir, que sean parte de la comunidad, parte esencial, para que la siguiente generación el evangelio siga y no decaiga y se reproduzca así con nuestros nietos y nuestros bisnietos, Padre, hasta que tú vengas por nosotros. Bendito seas, Padre.